Vamos ya con los datos al cierre. Bolsa de Madrid, Judith García, ha sido una semana marcada precisamente por ese adiós a Bankia y ese nacimiento de la nueva CaixaBank. Bankia se despide del IBEX 35 después de casi 10 años cotizando en él y lo hace hoy con subidas del 2,6%. El lunes empezarán a cotizar las acciones de la nueva CaixaBank y se estrenará Fluidra, que pasa a cotizar del mercado continuo al IBEX 35. Un IBEX 35 que salva la semana gracias a las subidas de hoy del 1,05% en los 8.498 puntos. El balance semanal queda prácticamente en tablas, es decir, el IBEX termina la semana casi igual que la comenzó. Por valores hemos visto un buen comportamiento de los bancos en general. El valor que se corona como el más alcista del día ha sido ArcelorMittal, que se dispara un 8%, le sigue Siemens Gamesa, que repunta más de 5 puntos porcentuales, y en el lado de las caídas 5 compañías terminan en rojo, con AENA como el valor más bajista. Atentos también al precio del petróleo, porque suben el precio del crudo en las últimas horas y el barril de Brent supera ya los $64. Gracias, Judith. Y al cierre de la semana vamos ya con el balance y perspectiva en los mercados financieros. Hoy con la ayuda de Roberto Moro, responsable de Apta Negocios. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la noticia financiera del día es ese alumbramiento del mayor banco del país, la fusión efectiva de CaixaBank y Bankia. Bueno, en realidad una absorción. ¿Le augura una larga y próspera vida a la nueva CaixaBank, señor Moro? En principio sí. Al fin y al cabo esto era lo que prácticamente todos pensábamos que debía suceder, pues para que los bancos tuvieran viabilidad, ¿no? Y es más, es de prever que no haya finalizado aquí la ronda de fusiones, absorciones o paso, como lo queramos llamar, no solamente en el ámbito doméstico, sino también a nivel europeo. Así que este es el primer e importante paso y no me veo yo que ningún otro banco sea capaz de comérselo, ¿no? De absorberlo. Por lo tanto, sí, va a ser uno de los 3, 4 que van a funcionar durante muchos años dentro del contexto bancario español. ¿A la banca ya le tocaba recuperarse? ¿Ya tocaba que las cosas fueran algo bien? Sí. Lo que pasa es que hablar de que la recuperación es mucho más sostenida pasa por ver también al propio índice sectorial bancario europeo recuperando por encima de 91, de los 91 puntos. Si eso es así, yo creo que absolutamente todos los títulos bancarios, tanto españoles como europeos, son susceptibles de tener un comportamiento muy bueno. Al fin y al cabo tienen tantísimo a recuperar que tampoco pasa nada por esperar a comprobar que efectivamente el lado bueno vuelve a ser el alcista. Vamos a ver si además eso se produce como consecuencia de que el contexto general ha mejorado lo suficiente, y a eso le puede echar una mano mismamente pues el buen aspecto con el que ha cerrado hoy en gráfico semanal por añadidura pues el propio DAX, un nuevo máximo histórico y cerrando en lo máximo del día y de la semana. Una muy buena señal que vamos a ver si es refrendada en los comienzos de la próxima semana. La semana devuelve al IBEX 35 a la casilla de salida del pasado viernes, ligeramente por debajo de los 8.500 puntos, después de rozar la semana pasada los 8.700. Le pregunto, ¿los 9.000 es un imposible? No, en absoluto. De hecho, pensemos que prácticamente todos los índices europeos, el DAX incluso los ha superado, pero prácticamente todos los importantes ya han llegado a los máximos de febrero del año pasado, cuando, comenzó la gran caída como consecuencia de la pandemia. Y ya digo que el resto de índices europeos ya están ahí prácticamente. Y ese nivel para el IBEX, recordemos que era la zona de 10.100 puntos. Luego los 9.000, se antoja simplemente un paso intermedio para seguir subiendo, a poco que el contexto general, el escenario general, siga siendo mínimamente el que es. Ahora ya a corto plazo toca vigilar los mínimos de esta semana en 8.250 puntos, porque por debajo pues, las cosas se volverían a complicar bastante. Y en cuanto veamos precios por encima de 8.750, de los que no distamos tanto, estamos a menos de un 3%, yo creo que darían pábulo a pensar
que no solamente los 9.000, sino incluso los 10.000, insisto, en un contexto muy bueno del conjunto del mercado, son perfectamente plausibles. Si nos fijamos ahora en Wall Street se mantiene con dudas en lo más alto, pero ¿cree que a corto plazo habrá una corrección, sobre todo en el tecnológico Nasdaq? Bueno, en el tecnológico Nasdaq ya lo ha habido. Otra cosa es que eso pueda ir a más o no, ¿no? Pero sí, la corrección que ha tenido ha sido relativamente importante, pero se ha mantenido dentro de niveles de máximo o de corrección proporcional a lo que fue el último impulso alcista que nació a finales de noviembre del año pasado. Nada que no haya hecho en otras ocasiones y nada que nos haga pensar que el escenario ha de ser radicalmente distinto al que veníamos viviendo hasta ahora. Yo creo que va a ir mucho en evolución, el precio de los índices tecnológicos va a ir bastante en función de cómo sea que funcione las cotizaciones en el T-bond americano, ¿no? Y bueno, además es que me hace un poco de gracia porque durante bastantes jornadas el hecho de que el precio del T-bond americano estuviera cayendo tanto en precio era lo que, según nos decían los analistas, estaba conllevando caídas importantes para los tecnológicos, dado que la gran mayoría de los que lo componen son compañías de crecimiento, growth, y eso para ellos los tipos de interés altos o con perspectivas de subir, pues eso era muy malo. Sin embargo, estamos viendo cómo también en un contexto de recuperación de corto plazo, como está sucediendo, también están recuperando. En fin, en ocasiones los mismos argumentos sirven para justificar un escenario y otro. Pero cuanto antes veamos al Nasdaq 100 por encima de la zona de 13.200, 13.300 puntos, antes empezaremos a pensar que esto, como en tantas otras ocasiones precedentes, no ha sido más que una corrección de corto plazo. ¿Cuál es el nivel importante por debajo del cual las cosas se pueden complicar? 12.275 puntos. Para finalizar, señor Moro, me gustaría preguntarle también por los precios del petróleo. Ahí se quedan los 63, 64 dólares. ¿Se acabó el rally petrolero? A ver, de momento a corto plazo parece que sí. Bueno, parece no, es evidente que se ha detenido, ¿no? Pero también hay que ver que donde se ha detenido esa franja, y hablamos del West Texas, ¿no? Esa franja entre 65 y 67 dólares era en su momento también los máximos de febrero del año pasado, cuando absolutamente todos los mercados comenzaron a caer de manera estrepitosa. Luego es normal que al llegar a ese nivel de precio se haya tomado un respiro. Ojo, un respiro que ni siquiera lo ha llevado a uno a buscar ningún nivel de corrección proporcional de toda la subida que comenzó pues a comienzos de noviembre del año pasado. Así que aún podría caer hacia niveles de 54 o 50, incluso de 50 dólares, sin que ello supusiera el abandono de un escenario de continuidad alcista. En el más corto plazo, pues pendientes de los máximos y los mínimos que nos ha dejado durante esta semana. Por encima de 62, las cosas volverán a verse con un cierto optimismo. Por debajo de 57, pues exactamente todo lo contrario. Pero ya digo que en un contexto de medio plazo no está sucediendo nada alarmante, ni siquiera como consecuencia de lo que está sucediendo en el canal de Suez. Pendientes de esos máximos y de esos mínimos de los que nos hablaba Roberto Moro, responsable de Apta Negocios. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este ratito aquí en La Tarde en 24. A ustedes, como siempre, cuídense mucho. Chao.